México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte, 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ante la negación de los Estados Unidos de abrirse al flujo de libre mano de obra, el Tratado de Libre Comercio se convertiría en un encajonamiento de la economía nacional, al afectar la producción de este país y favorecer la importación de gramíneas extranjeras a cambio de exportaciones muy sectorizadas y como tal en manos de una corta cantidad de latifundios mexicanos. Todo ello en detrimento del campesinado. Por todo ello, la política económica neoliberal, con su gran tratado, prendía la mecha de una bomba de tiempo, provocando un deterioro económico que ha de reventar al país. Con una industria que veía aminorar su producción, condenando al desempleo a millones de campesinos y trabajadores urbanos, volviéndose México el campeón de tratados comerciales que no hacen sino convertirlo en un país importador de mercancías y maquinaria. Con el Tratado de Libre Comercio se daba paso a la concentración de capital externo e interno en directa afectación a la pequeña y mediana industria, la que otorga el mayor número de empleos. Por lo tanto, solo algunos de los supermillonarios Forbes y empresas enganchadas en los vectores del norte, más las que pudiesen sobrevivir proveyendo de bienes en el mercado interno no afectadas por la competencia externa, lograban mantenerse a flote. En un proceso histórico que ha de durar unas cuantas décadas hasta terminar por quebrar la economía nacional. Si el Tratado de Libre Comercio entreabría la puerta al arribo de bancos extranjeros, supuestamente pasando por un periodo de transición con protección que debería durar hasta el fin de siglo, la realidad del caso se palpaba en el hecho de que la banca recién privatizada, empleando procedimientos agiotistas, obtenía cuantiosas ganancias. Por lo menos era el caso con los bancos principales. De ahí el que Banamex obtuviese en 1992 mayores utilidades que el mismísimo Citicorp, la mayor institución crediticia de Estados Unidos, 730.2 millones de dólares contra 722 millones, a pesar de que los activos del Banco Mexicano son 17.6% menores que los estadounidenses. Así a ver, Juan Castingstas. Un buen indicador de la afectación causada por la política neoliberal durante el mandato de Salinas se obtiene de cálculos efectuados por la Facultad de Economía de la UNAM, los que indicaban lo siguiente: la población en grado extremo de pobreza había aumentado en un 100%, de 13 millones a más de 35. En contraste, en ese mismo periodo, la banca elevó sus ganancias en un 41%. Gran negocio de neobanqueros aborazados que no habría de perdurar aun y cuando la acumulación de riqueza acaecida durante el salinato por parte de la plutocracia transeccional era todo un éxito. La máquina monstruo capitalista contra la rebelión de los desposeídos. Y el encapuchado en San Cristóbal se presentó diciendo las cosas como son, de esta política cosificada. El motivo político supremo de la lucha armada es el de confrontar a esta dictadura disfrazada. Rebelión en contra del gobierno espurio que encabeza Carlos Salinas. Gobierno ilegítimo, producto de un fraude, por consiguiente, tornando ilegítimas sus acciones, por tal antidemocráticas, y que para peor cosa ha de perpetuarse, puesto que el sistema electoral sigue sin ser confiable. Un gobierno ilegítimo produce necesariamente elecciones ilegítimas, por lo que los rebeldes piden un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones con una competencia realmente igualitaria. Democracia, tierra, justicia y fin del gobierno espurio de Salinas son algunas de las demandas exigidas por el ejército insurgente, cual orientación a seguir en procura de la liberación de los agraviados. Un plantar la semilla de la resistencia desde abajo y a la izquierda, tal y como se irá delineando
en la secuencia rebelde neozapatista, en un movimiento que intentaba ser de dimensión nacional, procurando encontrar eco para lograr subvertir la dominación burguesa. Tarea titánica apenas enunciada, solo factible con la perduración de la rebeldía y la propagación de esta a otros sectores sociales, campiranos y urbanos, la que procede conforme las condiciones capitalistas se vayan degradando. De momento, tales propuestas serían válidas a nivel nacional y retomadas por cualquier colectivo o persona consciente y crítica, pero sin alcanzar la profundidad del valor neozapatista, no habiendo cohesión rebelde de dimensión nacional. Dado que el núcleo del punto de partida de la rebelión aborigen parte de la lacerante herida abierta que afecta a los pueblos amerindios, desde hacía ya cerca de media centuria, la represión permanente en que se mantiene a los pueblos originarios desde la conquista. Y lo dijo Marcos aquel 1 de enero. La represión para los indoamericanos existe desde hace 500 años. Usted posiblemente piensa en el tipo de represión de los gobiernos sudamericanos, pero para los indios, este estilo de represión es pan de todos los días. Puede preguntarles a los indios que viven en la periferia de San Cristóbal. En resultas de la permanente desigualdad fomentada por la corona hispana desde la colonia y prolongándose con la iglesia y gobiernos caciquiles, las rebeliones indígenas en Chiapas se venían dando desde fines del siglo XVII. Hacia 1693, la etnia Zoque se subleva en contra del representante de España, el alcalde mayor Maesterra, así como también en contra del propio cacique de la etnia, Hernández, representantes de la doble explotación llevada a cabo por los dos órdenes sobrepuestos que afectaba con una doble tributación a los indios, por aquello de si hubiera una república de españoles y una república de indios. Le correspondía a la milicia hispana reprimir a sangre y fuego este tipo de rebeliones, no contentándose con derrotar a los contingentes armados en caso de que los hubiera, sino que solía masacrar los pocos rebeldes. Así ocurrió con la rebelión Zoque. Pero las rebeliones no dejarían de seguir produciéndose, dado que la explotación era permanente e iba afectando más y más los territorios indígenas al unísono que depauperaban sus condiciones de vida. En 1712, por excesos de tributos que incluyen a la Iglesia Católica, el tercer sector de poder encargado de vivir de la explotación indígena, con actitud extrema y complementaria, efectuada entre el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo y la Capitanía General de Guatemala. Esta vez, la prepotencia exacerbada por tales dirigentes provocó la rebelión de 32 pueblos, que para el historiador Alfredo Palacios son los mismos involucrados en el conflicto actual, produciéndose otro aplastamiento cuando soldados traídos de Tabasco y Guatemala exterminaron al pueblo de Cancuc, centro del conflicto. En los años de 1868 y 1870 ocurre la sublevación Tzotzil, encabezada por Pedro Díaz Cuscat, conteniendo contra el retardatario representante de la iglesia, obispo Miguel Colina y Rubio. Después de la captura de Cuscat, una gran cantidad de tzotziles sitiaron San Cristóbal, pero no logran tomarlo ni mantener la rebelión. Los caudillos son fusilados en el parque por órdenes del gobernador José Pantaleón Domínguez, tío bisabuelo de Absalón Castellanos Domínguez, dándose cuenta con este hecho del linaje feudatario que se implanta en Chiapas. Los antecedentes más directos de la rebelión neozapatista se ubican 10 años antes, en 1974, cuando la caída de los precios del café conduce a un empeoramiento en las condiciones agrarias. Ante las demandas, el gobierno respondió con una de las represiones más sangrientas que se puede uno imaginar. Al ejército, desde entonces, lo ven como un enemigo, porque además lo utilizan para labores de policía junto con las guardias blancas. ¿Alguna diferencia con el modus operandi de la época de la colonia hispana? Y peor aún, en la década que corre entre 1974 y 1984, ocurrieron 120 desalojos violentos en los que intervinieron el ejército y la policía. En 1977, y a pesar de existir resoluciones presidenciales favorables,
El ejército desalojó 16 ejidos del municipio de Simojovel con lujo de violencia. Asesinaron a mujeres y niños. No esperaban un ataque ni estaban preparados para afrontarlo. 2 campesinos fueron tirados desde un helicóptero de la PGR. La matanza de Golonchán sería el siguiente episodio sangriento de considerable gravedad, entre otros tantos que en 5 siglos de vasallaje han padecido las muy diversas etnias amerindias en Chiapas, y no se diga en Guatemala, dato a ser considerado, dado que Chiapas originalmente formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Esta represión cotidiana es una guerra de despojo, explotación, desprecio racial, mantenida durante la colonia y prolongada con el Estado Nacional Liberal y o conservador, pronunciada especialmente en el sureste mexicano, zona propicia para que las grandes fincas de latifundistas se establecieran en base a cultivos tropicales o a la ganadería, latifundios que se mantienen y acrecientan ante la indiferencia de gobiernos federales y estatales, cómplices en el encubrimiento por pertenecer a la misma casta. Por ello, la condición indiana es de guerra permanente. Los indios siempre han vivido en guerra porque la guerra hasta hoy ha sido siempre contra ellos, mientras que ahora será para los indios y será para los blancos. Proclamaba como grito de guerra el comandante Marcos aquel histórico 1 de enero. Ese es el caso, la condición existenciaria de la revolución desde abajo por los más oprimidos, entre los oprimidos que vienen a ser los indios, despreciados por terratenientes, gobernantes y ladinos, así como por todo comerciante que no ve en ellos potenciales consumidores, afectando a diversas etnias que antes que ser propiamente mexicanas son su propia etnia. Así en Chiapas, tzotziles, tzetzales, choles, tojolabales, mames, zoques, incluso los nahuas son nahuas u otra subdivisión, sin ser todos mexicanos. Lo que para las etnias mayas en realidad implica un equívoco, producto de una imposición neocolonial, ser mexicanos, etnia originalmente nahua, etnias ahora todas hermanadas en su condición de afectación general por igual.